Compañeros, buenos días, ¿me oís? Mira, os comento, vamos con un poquito de retraso y la ministra tiene después una reunión a las 11:30 con el presidente. Por favor, os pido que intentéis ser breves las preguntas, ¿vale? Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria telemática de rueda de prensa. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a nuestra ministra de Industria y Turismo, la señora Reyes Maroto, por acompañarnos en esta asamblea extraordinaria en la que hemos contado con la presencia de los 15 alcaldes y alcaldesas del Grupo de Ciudades Patrimonio. Nos acompañan aquí la Comisión Ejecutiva, el vicepresidente de esta Comisión Ejecutiva de Ciudades Patrimonio, el alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo, el alcalde de San Cristóbal de la Laguna, don Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de Santiago de Compostela, don José Sánchez Bugallo, y el anterior presidente y alcalde de Ibiza, don Rafael Ruiz. Como saben ustedes, las ciudades Patrimonio de la Humanidad, las 15 ciudades, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda, formamos parte de esta institución, de esta asociación sin ánimo de lucro de las 15 ciudades que tiene ya 28 años. Es sin duda alguna una de las organizaciones más prestigiosas en la conservación y difusión del patrimonio mundial UNESCO y somos uno de los principales destinos de turismo cultural y de experiencia de nuestro país. La ingente oferta conjunta que representan estos destinos en el ámbito patrimonial, cultural, gastronómico y de ocio nos hacen ser también parte
de la marca España a la hora de atraer visitantes nacionales y extranjeros que buscan descubrir otra vertiente más allá del sol y la playa. Hemos tenido la oportunidad hoy precisamente de hacer la presentación de esta estrategia, de este plan de turismo post-COVID, en el que ahora nuestra querida ministra dará unas pinceladas de cuál es ese resumen o esa visión que traslada este plan, que ha sido financiado por la Secretaría de Estado de Turismo al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y yo solo quería decir un par de cuestiones, ¿no?, previas a dar la palabra a la ministra. La primera, nuestras 15 ciudades, las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, son sin duda alguna uno de los mejores exponentes de cara a este turismo post-COVID que viene en este momento tan importante, en la recuperación del turismo nacional e internacional. Nuestras ciudades son museos al aire libre, sus calles se pueden pasear, tenemos una gran oferta cultural que acompaña a nuestro patrimonio UNESCO, tenemos una gran oferta gastronómica que se va a complementar en esta ocasión con una guía gastroturística de las ciudades Patrimonio de la Humanidad que vamos a presentar en el mes de mayo, y tenemos, como no puede ser de otra manera, el sello que nos diferencia a las 15 ciudades, el sello UNESCO. Me gusta reiterar y decir mucho que la historia de la humanidad pasa por nuestras 15 ciudades. Cualquier turista nacional e internacional que quiera conocer la historia de la humanidad, desde los fenicios hasta nuestros días, solo tiene que visitar las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Todas sus civilizaciones, todas sus religiones, todo el conjunto de la historia de la humanidad se resume en nuestras 15 ciudades. Por tanto, nosotros hoy en este ejercicio que hemos hecho de presentación de esta estrategia post-COVID queremos también hacer una invitación al turista nacional e internacional para que tenga la oportunidad de conocer parte de lo mejor de la marca España, que son las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias, ministra. Gracias por tu presencia en esta asamblea que se suele hacer en el Ministerio de Turismo en otras ocasiones, la primera asamblea a principio de año, que por motivos de la pandemia hemos tenido que retrasarla, y enormemente agradecido de que cuentes con nosotros para todas estas iniciativas. Te doy la palabra, ministra. Pues muchas gracias, alcalde, y gracias por vuestra bienvenida. Siempre es un placer estar en Mérida y además con toda la red de ciudades Patrimonio de la Humanidad, que sin duda, como decía el alcalde de Mérida, sois destinos turísticos de referencia, ¿no? Una cita obligada para todos los que queremos imbuirnos en la historia de España. La marca Ciudades Patrimonio es sin duda muy conocida, pero hoy que hemos presentado las estrategias de adaptación post-COVID, queremos ser ambiciosos para rediseñar estas estrategias, adaptarnos sin duda a un nuevo escenario post-COVID para revitalizar el posicionamiento de las 15 ciudades Patrimonio, no solo ante destinos competidores, sino también para fidelizar a los viajeros que ya nos conocen, pero sobre todo para atraer a nuevos viajeros que, como decía el alcalde de Mérida, van a encontrar en las ciudades Patrimonio un producto no solo con una experiencia completa, sino también con una experiencia segura. Las ciudades Patrimonio estáis cargadas de historia. Mérida, sin duda, es un excelente ejemplo, pero también sois ciudades de futuro generadoras de talento, un foco de atracción para viajeros que buscan nuevas experiencias relacionadas no solo con los eventos culturales, con los monumentos, con la gastronomía, sino también con la naturaleza y con el ocio. Y sin duda es el momento de abordar estos nuevos modelos de destino turístico aprovechando los fondos europeos, los fondos del Next Generation EU. Las estrategias para la reactivación del turismo cultural y patrimonial que hoy hemos presentado en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad identifican 4 ámbitos de actuación. El primero es la segmentación de los viajes. El segundo tiene que ver con la ampliación de la propuesta de valor, esa experiencia completa. El tercero es con el fomento continuo de la innovación y de la digitalización. Luego me referiré a ello. Y el último es, sin duda, aprovechar las sinergias de las 15 ciudades Patrimonio que forman la red, porque sin duda la red nos va a hacer más fuertes de cara a las estrategias de dinamización post-COVID, pero también porque generan muchas sinergias para atraer a un viajero cautivado por la visita de todas nuestras ciudades. Decía que estas 4 líneas de actuación sin duda son muy valiosas
para alinearlas con el plan de modernización y competitividad turística que hemos incorporado dentro de los fondos de recuperación europeos y que vamos a abordar en los próximos meses con dos prioridades. La primera es la reactivación del sector turístico y la segunda es invertir en nuestros destinos para modernizar el modelo turístico español, hacerlo más sostenible, hacerlo más digital, pero también de más calidad y seguro. Dentro de este plan les anuncio que vamos a destinar 500 millones de euros para el mantenimiento y la rehabilitación de bienes inmuebles de patrimonio histórico, una inversión que apuesta por poner en valor el patrimonio cultural e histórico afecto a uso turístico, una inversión que se dirige a los bienes de interés cultural, a los BIC y a promover proyectos y estrategias también para reducir la huella ecológica, para invertir en el destino, para hacerlo más digital y sostenible. Y, sin duda, las ciudades patrimonio van a contar con un instrumento. Tenéis, alcaldes y alcaldesas, una oportunidad para mejorar vuestros activos culturales y patrimoniales. Además, dentro del plan hemos también decidido invertir más de 200 millones en reforzar el modelo de la red de destino turístico inteligente, un modelo en el que actualmente forman parte más de 250 miembros entre destinos, instituciones y empresas. Queremos acelerar la digitalización de estos destinos, interactuar con viajeros cada vez más conectados y más digitalizados y, sin duda, modernizar nuestra industria turística para prestar mejores servicios, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. El Grupo de Ciudades Patrimonio forma parte de la red de destino turístico inteligente. Esto, sin duda, supone un paso para reforzar no solo la labor de conservación y difusión del patrimonio cultural a través de nuevas herramientas de digitalización, de sostenibilidad, sino también para la promoción de nuestros destinos turísticos con criterios de innovación y de accesibilidad. Para la red de Ciudades Patrimonio, formar parte de la red de TI es sin duda una oportunidad para mejorar la calidad de vuestra oferta turística, siendo ya un referente, como lo sois, de la marca España en todo el mundo. Sin duda, como digo, es una oportunidad la inversión en patrimonio, la inversión en la red de destinos inteligentes para incorporar la digitalización y la innovación en vuestras estrategias de futuro y os emplazo, así lo he trasladado en la Asamblea Extraordinaria, que sigamos trabajando para consolidar la red, para hacer de la red también un valor de cara al reinicio de los viajes, que todo el mundo incorpore en su decisión de viaje y que encuentre en la red de destino inteligente y en la red de Ciudades Patrimonio un espacio de viaje seguro, con una experiencia completa en la que estoy convencida que estas inversiones van a ser presente, pero sobre todo futuro para vuestras ciudades. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias, alcalde. Gracias, ministras, por sus intervenciones. Pasamos a continuación al turno de preguntas que harán los medios que están conectados a la rueda de prensa de manera virtual. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿No hay preguntas? Sí, en Gracia Cáceres, de Televisión Española. Yo quería preguntarle por... ¿Me escucháis, verdad, Concha? Te escuchamos, en Gracia, adelante. Venga, pues quería preguntarle por dos temas. El primero de ello, concretamente, sobre el pase verde que se supone que aprobarán los 27 países de la Unión Europea, sobre esa experiencia piloto en la que podría estar incluida Baleares, y ya tenemos fecha para que eso se lleve concretamente a cabo. Y luego quería preguntarle por otra de sus competencias, que es la industria, y sobre las posibilidades que Extremadura o el campo de juego que Extremadura puede tener en la ubicación de fábricas de litio, de baterías concretamente. Muy bien, pues muchas gracias. En relación con el certificado verde digital, el Digital Green Pass, como sabéis, ayer la Comisión Europea ya hizo una propuesta de reglamento para poder desarrollar este certificado. Sin duda, España ha sido pionera en la
idoneidad de un certificado para poder garantizar la movilidad segura. En estos momentos estamos trabajando de forma muy intensa 7 ministerios en una comisión interministerial que creó el presidente para que efectivamente este certificado sea una realidad que vendrá de la mano de la contención de la pandemia y que vendrá de la mano también de la aceleración del proceso de vacunación. Ayer mismo el comisario de Justicia que presentó el certificado señalaba la utilización de estos certificados para el verano. En particular, hacía una referencia a poder disponer de estos certificados en junio. Ese es el horizonte, porque necesitamos población inmunizada, no solo vacunados, sino también, como sabéis, el certificado incorpora, porque no puede ser discriminatorio, aquellos viajeros que ya hayan pasado la enfermedad y también aquellos que acrediten ser personas seguras a través de los test PCRs negativos. Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia que ayer se presentara ya las bases para tener este certificado. Nosotros trabajamos con agilidad para poderlo tener listo y, como digo, vendrá de la mano de la aceleración del proceso de vacunación y de la contención de la pandemia y, sin duda, como he señalado, haremos proyectos piloto para testar la idoneidad y el uso de los certificados. Baleares nos ha hecho llegar una propuesta para que pueda ser uno de los destinos elegidos. Ya lo fue el año pasado, en junio hicimos un proyecto piloto para la reapertura del destino que funcionó muy bien y, por lo tanto, Baleares, pero también Canarias o destinos del interior, pues pueden ser, y tendremos que decidir, bueno, pues cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, destinos para testar estos certificados que, sin duda, bueno, pues son una herramienta necesaria e imprescindible para el reinicio de los viajes seguros. En relación con la fábrica de baterías y con la pregunta que me señalabas de Extremadura, bueno, pues sin duda Extremadura es una región privilegiada porque tiene litio y, por lo tanto, la propia extracción y el propio desarrollo de todo lo que supone la fábrica de baterías está muy bien posicionada. Nosotros ya hemos trasladado que no está decidida la ubicación de la fábrica. De hecho, no la va a decidir el Gobierno. Hemos anunciado que vamos a crear, y estamos en ello trabajando, un consorcio público-privado para poder tener la primera planta de baterías en España, y será en ese marco y sobre la base de proyectos, los mejores, sobre los que se decidirá su ubicación, pero sin duda el hecho de que Extremadura pues tenga el litio la sitúa, como digo, como una región privilegiada para que sea una de las candidatas, aunque hay muchas, lo sabéis, y por lo tanto será el mejor proyecto, sin duda, el que haga que esto, que bueno, era algo que estaba en el Gobierno, en la agenda del Gobierno, pero que se puede materializar gracias también a los fondos europeos, pues sea una realidad y podamos efectivamente hacer esa transición hacia la movilidad eléctrica, generar empleo, generar riqueza y, sobre todo, hacer del sector de automoción también, de nuevo, un líder, no solo en el ámbito de la movilidad, como somos ahora, sino también de una movilidad más sostenible. ¿Pregunta más? Solo una aclaración. No hay, por lo tanto, una fecha concreta todavía para ese proyecto piloto en Baleares, en Canarias, no la hay todavía, ¿no? No tenemos todavía fecha porque en estos momentos estamos trabajando con todo el desarrollo, que es complejo porque hay que desarrollar no solo la parte digital, el instrumento, sino también la parte jurídica, porque tenemos que dar encaje jurídico al uso de este certificado para garantizar la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento. Por lo tanto, en eso es en lo que estamos trabajando. Se están dando pasos acelerados, puesto que bueno, pues la Comisión también está tomando decisiones muy rápidas y eso ayuda a que los Estados pues vayamos también desarrollando nuestros instrumentos. Lo que sí que es cierto es que el verano para nosotros es una fecha. No se entendería no disponer de este certificado para poder efectivamente utilizarlo siempre y cuando la evolución de la pandemia y la aceleración de la vacunación lo permita, y por lo tanto ese es el horizonte. No tenemos fecha porque tenemos todavía un trabajo arduo, intenso, pero acelerado para poder tener el instrumento, y una vez tengamos el instrumento, sin duda ya estaremos en disposición de poder hacer estos proyectos piloto. Sí, Pablo Caro, de la agencia EFE. Hola. Hola, Pablo. Hola.
Sí, quería preguntarle, ha hablado de cuantía económica, pero hoy se nos había dicho que se iba a presentar el plan estratégico. ¿En qué consiste ese plan estratégico y cuáles son los puntos de ese plan estratégico? ¿Me preguntas a mí? Sí, perdone. Ay, disculpa. Sí, le pregunto, es que ha hablado de cuantía económica y hoy se ha hablado de un plan estratégico y se ha esbozado unas líneas, pero no se ha dicho concretamente qué se va a hacer. No sé si es que está elaborando o está ya diseñado. Bueno, aquí hay dos elementos. Uno es las estrategias de reactivación que hemos aprobado en el Grupo de Ciudades Patrimonio. Son estrategias en las que hemos definido qué es lo que queremos hacer y vamos a encajar lo que queremos hacer dentro del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico, que, como he señalado, tiene una dotación de 3.400 millones de euros. Creo que es muy importante saber lo que queremos hacer para dar el encaje dentro de las líneas que el Plan de Modernización del Estado va a desplegar. Y yo señalaba que hay tres líneas muy importantes donde las ciudades patrimonio van a tener, sin duda, una oportunidad única para poder encajar las estrategias de reactivación. Una es la línea de 500 millones de euros que vamos a desplegar para invertir en la rehabilitación de patrimonio histórico, y cuando uno piensa en patrimonio histórico piensa en las ciudades patrimonio. La segunda tiene que ver con la digitalización y el hecho de que la red de ciudades patrimonio esté dentro de la red de destino turístico inteligente, la posiciona en mejor de los momentos para poder invertir también en digitalización en el conjunto de la red de ciudades. Y la tercera tiene que ver con los planes de sostenibilidad turística en destino. Hoy ya contamos con una ciudad patrimonio, que es Santiago de Compostela, que está desarrollando estos planes, y lo que hemos hablado en la Asamblea Extraordinaria es poder incorporar estos más de 1.800 millones de euros que vamos a invertir en los planes de sostenibilidad en destino también al resto de ciudades patrimonio, incluso poder presentar, dado que tenemos el conocimiento que nos da el documento que hemos aprobado hoy de estrategias de reactivación, sabemos en qué tenemos que invertir, aprovechar, como digo, los fondos europeos, los 3.400 millones de euros, para reforzar esos planes en destino, donde sin duda las ciudades de patrimonio van a tener un encaje importante. Ya algunas se han presentado, es el caso de Ibiza, sus planes de cara al futuro, pero hoy nos hemos puesto deberes todas las ciudades, con el apoyo de la Secretaría de Estado, que tutela esta estrategia de reactivación, para poder tener listos estos planes y, cuando salga la convocatoria, pues poder presentarlos para ser beneficiarios de ellos. Por lo tanto, los 3.400 millones no hay reservada una partida específica para las ciudades patrimonio, pero hay una conexión, yo diría que perfecta, entre las estrategias de reactivación que hemos aprobado hoy y el plan de modernización, y por lo tanto eso va a permitir encajar muy bien la visión de futuro que hemos identificado en las estrategias de reactivación con los fondos europeos, para poder invertir en la maravilla de ciudades que tenemos y que, como ha dicho el alcalde, instamos a los que nos conocéis y a los que no, a que cuando se reinicien los viajes sea una visita obligada este año. Ahora, a través del Gabinete de Comunicación, se colgará en la propia página web del grupo el resumen de lo que ha sido ese diagnóstico y ese trabajo y ese proyecto que llevamos meses haciendo las ciudades patrimonio. Entre algunos de los resultados que ha dado este estudio de comportamiento, bueno, pues la seguridad sanitaria en los destinos, se buscan lugares y espacios naturales abiertos, se penaliza la masificación, se fomenta desplazamiento en coche propio y en alojamientos pequeños, se desean viajes tranquilos con experiencias completas, la cultura, la naturaleza y patrimonio priman en todos estos trabajos de encuestas que se han hecho en este estudio, se reservan canales online por delante de canales físicos, hacemos un estudio de segmentación de viajeros, se amplían las propuestas de valor, el fomento continuo de la innovación y de la digitalización, el aprovechamiento de la sinergia de las 15 ciudades, etcétera, etcétera. Todo este documento, este resumen amplio, que está en torno a 100 páginas, lo van a disponer los medios de comunicación, bueno, y el conjunto de la sociedad, porque es un documento que hemos elaborado precisamente para ponerlo en manos también del sector empresarial, para que sepa qué es lo que va a demandar la gente una vez que se reactive definitivamente el turismo, ¿no? de la manera en la que se pueda reactivar a partir de mayo, junio, que es donde están las expectativas puestas en parte del sector, y por tanto precisamente este diagnóstico es el que hoy hemos trasladado a través de la consultora,
junto con todas las medidas que el Gobierno de España, y como bien ha explicado la ministra, van a acompañar pues, para poder llevar a efecto y estar en las mejores condiciones, los mejores preparados, ser los primeros y volver a encabezar, como lo lleva haciendo España y lo lleva haciendo el Gobierno de España, pues ser un destino turístico preferente, el primer destino turístico preferente del mundo, ¿no? Sí, Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura Televisión, por favor, sea breve porque tenemos que seguir con la agenda. Muchas gracias. Sí, buenos días, ministra. Quería volver al tema de la fábrica de baterías. Ha dicho usted que, bueno, que en Extremadura tenemos el litio, la materia prima, hay varios proyectos en estudio, pero me quería referir en concreto al de Cáceres, que ha suscitado mucha oposición social y política. ¿El desarrollo de ese proyecto podría ser una condición necesaria para que la balanza se inclinase para que Extremadura tuviese esa fábrica de baterías? Bueno, creo que hay un elemento aquí muy importante en el debate, ¿no?, que se ha suscitado en Cáceres, que para este Gobierno es importante hacer compatible la extracción de litio con el respeto del medio ambiente. Y, por lo tanto, creo que eso lo quiero trasladar también a los vecinos y vecinas de Cáceres. Para nosotros es muy importante, como digo, hacer compatible la extracción de litio con el respeto del medio ambiente. En estos momentos, lo que estamos trabajando, las distintas administraciones y también los actores, ¿no?, que van a formar parte de este primer PERTE, de este primer proyecto estratégico que va a hacer, por fin, hacer una transición hacia el vehículo eléctrico y sostenible, es evaluar todos los proyectos que tenemos. Sin duda hay reservas de litio muy importantes en Extremadura y, por lo tanto, con esa compatibilidad importante que he señalado, veremos cuáles son todos los proyectos y estaremos en condiciones, estoy segura, de garantizar el desarrollo, la extracción del litio, el desarrollo de las baterías, hasta que llegan al coche, a las fábricas, a las 17 fábricas que tenemos por toda España, con toda la cadena de proveedores. Es en esto ahora mismo lo que estamos trabajando. Ha sido el sector de la automoción el que más proyectos ha presentado a la manifestación de interés que lanzamos en diciembre desde el Ministerio y, por lo tanto, hay muchísimos proyectos muy solventes y, sin duda, bueno, pues mucha ilusión por parte no solo de las administraciones, también del sector privado, de acometer este proyecto país que sin duda supone una década, yo diría, de éxito para el sector de la automoción, un sector que ha sido siempre bandera del desarrollo de nuestro país y sin duda, como digo, todos estos proyectos nos animan a trabajar en este proyecto ilusionante y hacer, ¿no?, de este proyecto también un proyecto que se genere riqueza, que se genere empleo. En Extremadura es muy importante y en eso este Ministerio ha estado trabajando y lo seguimos haciendo, en generar oportunidades de inversión, combatir ese reto demográfico, hacer que nuestros jóvenes puedan vivir allí donde han nacido y, por lo tanto, trabajamos no solo en el ámbito de la movilidad, también en otros ámbitos para poder invertir en Extremadura y que la industria, pero también el turismo, hemos visto lo importante que es el turismo también dentro de la generación de riqueza en esta región. Ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es generar oportunidades con un proyecto país ilusionante, no solo en el ámbito de la movilidad, sino también en aquellos ámbitos donde, sin duda, Extremadura se puede sentir reforzado por parte del Gobierno en una prioridad que tenemos, que es reindustrializar el país y aprovechar los fondos europeos para invertir en el territorio, en la generación de oportunidades y en que nuestros jóvenes puedan quedarse allí donde lo deseen, y para eso hay que generar oportunidades también en sus ciudades y en sus pueblos. Última pregunta, sí, Celia Lafuente, de la COPE. Sí, ministra. También en materia de industria, en el caso de la azucarera que se quiere instalar en Mérida, no sé si desde su posición ve una posibilidad real de la instalación de la azucarera en Mérida y se han acercado posturas sobre los costes energéticos. Bueno, como decía, cualquier proyecto de inversión, ¿no?, que conocemos o incluso que impulsamos desde el Gobierno de España o desde lo local y lo regional es bienvenido. Nosotros estamos tratando
de reforzar ese proyecto y otros que bueno, pues irán conociendo a lo largo de los próximos meses, porque sin duda tenemos un compromiso con esta tierra. Como digo, el reto demográfico para este Gobierno es una prioridad. Presentamos esta semana, de hecho, el martes, la estrategia frente al reto demográfico y acompañaremos las inversiones que generen empleo, que generen riqueza, que tengan sin duda también una identidad en el territorio, y en eso es en lo que estamos trabajando y esperemos efectivamente bueno, pues poder tener resultados. Es un trabajo muy silencioso porque hay que unir bueno, pues los intereses de todos y, por lo tanto, como digo, tanto en el ámbito, como señalabas, de la azucarera, como en todos aquellos proyectos de inversión que identificamos que pueden tener en Extremadura un desarrollo futuro, desde luego el Gobierno de España estará acompañando estas inversiones porque, sin duda, ese es un compromiso que hemos asumido desde el principio de la legislatura y que con los fondos de recuperación pues, podemos invertir más en el territorio y poner a disposición del tejido industrial y empresarial extremeño más instrumentos para reforzar capacidades o para generar nuevas capacidades en torno al sector industrial, que para nosotros es sin duda clave, porque no solo genera riqueza e empleo, sino empleo de más calidad y, sobre todo, es un sector exportador y un sector innovador. Por lo tanto, queremos aumentar el peso de la industria en nuestro Producto Interior Bruto. Es un compromiso de legislatura. Pronto presentaremos las bases del Pacto de Estado por la Industria y eso, sin duda, es una buena noticia para todos, porque hay una estrategia país en que la industria es importante, lo va a ser en el futuro y, desde luego, este Gobierno acompañará cualquier proyecto de inversión que desde la base del rigor y de la idoneidad Extremadura necesite. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. No sé si puedo hacer una pregunta muy rápida. No, disculpa, pero tenemos que marcharnos. Muchas gracias, Paco. Quería preguntar